Hechos 20. La despedida de Pablo a los ancianos de Efeso. A Pablo en la región de Macedonia. Nuevamente. 1:1 de Efeso, Pablo viaja a Macedonia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después que cesó el alboroto en Efeso, Hechos 19, había convencido a Pablo de que debía seguir adelante, por lo que partió hacia el oeste a través del mar Egeo rumbo a Macedonia, Grecia moderna. Llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió. Pablo no se pudo ir sin esta demostración de amor para sus compañeros seguidores de Jesús. Había pasado 2 fructíferos años en Efeso, pero era tiempo de partir. 2:2-5, viajes por Grecia y Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Beríe, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Deb, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, Pablo pasó su tiempo trabajando con las iglesias que ya había establecido, como se registra en Hechos 16-17. Y una actividad que preocupaba especialmente a Pablo en este momento era recolectar dinero para ayudar a los creyentes con necesidad en Jerusalén. Pablo veía esto como un símbolo de unidad que ayudaría a los conversos gentiles a cumplir con su deuda con la Iglesia Madre en Jerusalén. Lawmaker. 2. El periodo extenso de tiempo que Pablo pasó en esta región puede ayudar a explicar un poco de este rompecabezas. En Romanos 15:19, Pablo dijo lo siguiente: de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El rompecabezas es que el libro de Hechos nunca menciona específicamente una visita de Pablo a Ilírico, pero puede encajar aquí en Hechos 20, 2-3, donde Pablo recorrió aquellas regiones, y estuvo allí 3 meses. Ilírico se encuentra al oeste de Tesalónica, y había un famoso camino romano, la Vía Egnatia, que pasaba entre Tesalónica y la provincia romana de Ilírico. Hoy, el área de Ilírico es la Albania actual, en la costa oriental del mar Adriático, con la península de Italia hacia el oeste cruzando el mar. 3. La mención de Ilírico en Romanos 15:19 nos recuerda que el libro de Hechos, por maravilloso que sea, no lleva un seguimiento exacto de todo lo que Dios hizo a través de su pueblo en el primer siglo. Hay mucho, incluso en la vida del apóstol Pablo, que no se describe, sin mencionar la vida y la obra de muchos otros. Y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Estando en Grecia, Pablo había planeado hacer el largo viaje por mar directamente de regreso a Siria, donde estaba la iglesia que lo había enviado en Antioquía, pero las acechanzas de algunos judíos anticristianos lo hizo tomar una ruta más terrestre de regreso a través de Macedonia, acompañado por muchos compañeros. Y tal vez el plan haya sido atacarlo a bordo del barco, especialmente si el barco estaba lleno de judíos que peregrinaban para celebrar la Pascua o el Pentecostés. Williams. Sópater de Beríe, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Deb, y de Asia. Trófimo. Estos compañeros de viaje de Pablo probablemente eran representantes de otras iglesias que habían enviado dinero con Pablo para Jerusalén. También estaban presentes como embajadores de las iglesias que Pablo había fundado entre los gentiles, y estaban ahí para dar fe de la buena administración de Pablo de la ofrenda recolectada para Jerusalén. Y Aristarco y Segundo ambos vinieron de Tesalónica. El nombre de Aristarco estaba relacionado con la aristocracia, la clase dominante. Es probable que él viniera de una familia rica y poderosa. Segundo era un nombre común para un esclavo. Los esclavos a menudo no eran llamados por sus verdaderos nombres, y el esclavo de mayor rango en una casa a menudo era llamado primero. El segundo en rango era llamado segundo.
Es agradable pensar en cristianos de clases altas y bajas en la vida sirviendo juntos al Señor, desde Tesalónica y ayudando al apóstol Pablo. D. De regreso a Troas y a la región de Asia Menor, Turquía moderna. 1:6. Llegada a la ciudad de Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Navegamos de Filipos, nos reunimos con ellos en Troas. Pablo navegó por el mar Egeo, hacia el este, hacia la provincia romana de Asia Menor. B. Navegamos, nos quedamos 7 días. Lucas reanuda la narrativa de nosotros. Se encontró con Pablo en Filipo y luego navegó con Pablo hacia Troas, donde encontraron a los otros compañeros de viaje de Pablo. Pablo había dejado a Lucas en Filipo en Hechos 16:40. 2:7-12, un sermón largo y Eutico resucitado de entre los muertos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Este es el primer ejemplo certero que tenemos de los cristianos reuniéndose el primer día de la semana para tener comunión y estudiar la palabra, aunque aquí parece que se reunieron por la noche, porque el domingo era un día normal de trabajo para ellos. B. Pablo les enseñaba, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo sintió la necesidad de predicar durante mucho tiempo porque estaba listo para salir al día siguiente. Él sabía que tal vez no volvería a ver a estos cristianos en particular otra vez, así que les predicó por alrededor de 6 horas. C. Y un joven llamado Eutico cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. La combinación de la hora tardía, el calor y quizás los vapores de las lámparas de aceite hicieron que el joven Eutico se durmiera. Su caída y su muerte definitivamente habrían dejado una nota amarga en la reunión. Y es reconfortante para cualquier predicador pensar que la gente se puede quedar dormida incluso durante la predicación del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo enseñó durante muchas horas y después de un largo día de trabajo para la mayoría de su audiencia. También hay alguna evidencia que Eutico luchó contra el sueño lo mejor que pudo. Los tiempos de los verbos griegos retratan al pobre Eutico como superado gradualmente a pesar de su lucha por permanecer despierto. Jures. 2. Pero al final, el sueño fue más fuerte. La palabra traducida, sueño, es la palabra de la cual derivamos nuestra palabra en español hipnosis. Jures. D. No os alarméis, pues está vivo. Pablo, nuevamente recibiendo el don de la fe de Dios, percibió que Dios resucitaría a este joven de la muerte, y Dios lo hizo. Y el comentario de Pablo de que el joven estaba vivo se refiere a su condición después de haberle ministrado. Lucas no hubiera dedicado espacio a la resurrección de alguien que solo estaba aparentemente muerto. Marsal. Habló largamente hasta el alba. Pablo, obviamente consiguiendo su atención otra vez, continuó predicando hasta el amanecer. C. El discurso de Pablo a los ancianos de Efeso. 1:13-17. Pablo llega a Mileto y manda llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso para que se reúnan con él ahí. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilén. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés,
si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Queriendo él ir por tierra, aparentemente, Pablo prefirió caminar de Troas a Asón en vez de navegar con el resto de su grupo, pero navegó con ellos de Asón a Mileto, tomándole a bordo. Y Pablo se quedó hasta el último momento posible para asegurarse de la restauración completa de la conciencia y la salud de Eutico, y luego tomó un atajo por tierra para unirse a la nave en Asón. Bros. Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso. La intención de Pablo no era menospreciar a la iglesia en Efeso, pero sabía que sería imposible para él hacer una visita corta ahí, y quería apresurarse por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A pesar de que Pablo sabía que no podía hacer una visita rápida a Efeso, aún quería derramar su corazón sobre los líderes de la iglesia en Efeso. Así que, desde Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia para que vinieran a una reunión especial. 18-21. Pablo comienza su despedida de los ancianos de Efeso contando su trabajo entre ellos. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando vinieron a él, les dijo: en la mayor parte del libro de Hechos, vemos a Pablo el evangelista, pero aquí en Hechos 20, se nos da una imagen única de Pablo como pastor, de lo que era importante para él como líder y pastor del pueblo de Dios. Y es el único discurso paulino dado a cristianos que Lucas registra, y no es sorprenderte descubrir lo rico que es en paralelo a las cartas paulinas, especialmente en las últimas cartas. Bros. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo primero llama la atención sobre sí mismo como ejemplo. No un ejemplo en vez de Jesús, sino un ejemplo mientras seguía a Jesús. Pablo no actuó como una celebridad religiosa esperando a que la gente le sirviera y le honrara. Solo quería servir al Señor con toda humildad. Y que en un patrón similar, cada uno de nosotros podemos ser un buen ejemplo de cómo vivir una vida cristiana. No hay razón para que no lo podamos ser. Incluso el joven y nuevo cristiano puede ser un buen ejemplo de cómo un nuevo cristiano debe seguir a Jesús. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Pablo podía solemnemente asegurar ante los ancianos de la iglesia de Efeso que nada que fuese útil he rehuido. Él no enseñó solamente los temas que le agradaban. Él lo anunció todo. Y, testificando a judíos y a gentiles, si Pablo no limitó su mensaje, tampoco limitó su audiencia. Él quería predicar toda la palabra de Dios a todas las personas. De públicamente y por las casas, esto quiere decir que la iglesia de Efeso, careciendo de un edificio principal, estaba organizada lógicamente en casas-iglesias. Probablemente, cada anciano tenía una o más a su cargo. Estos eran más como pastores de una casa-iglesia que lo que imaginamos hoy en día como un consejo de ancianos que presiden en una congregación grande. 22-24, Pablo habla de su futuro. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabía lo que le esperaba, incluso tenía razones para creer que era algo malo. Pero eso no lo perturbaba. Él podía darlo todo para Dios, incluso cuando no sabía lo que iba a pasar. Siempre debería haber más cristianos que digan, pero de ninguna cosa hago caso. Y la incertidumbre no conmovió a Pablo.
A pesar de que estaba sin saber lo que allá me ha de acontecer, él no sería desviado de su causa. Pablo podía cantar este salmo desde su corazón: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmos 16:8. B. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo reconoció el peligroso camino que tenía por delante. Aparentemente ya había recibido muchas palabras de profecía diciéndole sobre este peligro. Sin embargo, no se dejaba intimidar por el peligro, sino que estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio de la gracia de Dios. Y, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo se consideraba a sí mismo como un contador, considerando cuidadosamente los créditos y el costo, y al final, no estima preciosa su vida para sí mismo, comparada con su Dios y cómo puede servirle. 2. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo se consideraba a sí mismo como un corredor que tenía una carrera por terminar, y nada podría evitar que Pablo terminara la carrera con gozo. Además, Pablo habla de mi carrera, él tenía su carrera por correr, nosotros tenemos la nuestra, pero Dios nos llama a terminarla con gozo. 3. Esto muestra que incluso en este punto, Pablo tenía en mente su muerte. Pasarían muchos años antes de que muriera, pero él consideraba que lo que hacía en el presente con su vida era algo por lo que valía la pena morir. Como lo describe Spurgeon, él predicó un evangelio por el cual vale la pena morir. Este es un desafío digno para cualquier predicador. ¿Vale la pena morir por el evangelio por el que predicas? ¿El evangelio de la reforma moral? No vale la pena morir por eso. ¿El evangelio de salvarte a ti mismo a través de buenas obras? No vale la pena morir por eso. El evangelio de la acción social y la mejora, no vale la pena morir por eso. ¿El evangelio de las tradiciones religiosas? No vale la pena morir por eso. ¿El evangelio de simplemente tener conversaciones espirituales? No vale la pena morir por eso. ¿El evangelio de las tonterías místicas? No vale la pena morir por eso. ¿El evangelio de la búsqueda de la iglesia de la verdadera modernidad? No vale la pena morir por eso. ¿El evangelio del amor propio? No vale la pena morir por eso. ¿El evangelio de la salvación ecológica? No vale la pena morir por eso. ¿El evangelio de la rectitud política? No vale la pena morir por eso. ¿El evangelio de la iglesia emergente que se centra en las emociones positivas? No vale la pena morir por eso. 4. Sin embargo, solía existir un evangelio en el mundo que consistía en hechos que los cristianos nunca cuestionaron. Había una vez en la iglesia un evangelio que los creyentes aceptaban en sus corazones como si fuera la vida de sus almas. Existía un evangelio en el mundo que provocaba entusiasmo y exigía sacrificio. Decenas de miles se han congregado para oír este evangelio arriesgando sus vidas. Hombres lo han proclamado a pesar de las persecuciones de los tiranos, y lo han perdido todo, y han ido a prisión y a la muerte por este evangelio, cantando salmos en todo momento. Ya no existe ese evangelio. Spurgeon. 4:25. Pablo anuncia que probablemente no volverá a ver a los ancianos de Efeso. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Pablo hizo mucho en Efeso. En esa ciudad, Dios lo usó para hacer milagros increíbles. Hechos 19:11 dice que en Efeso, las manos de Pablo hicieron milagros extraordinarios. Hechos 19:12 dice que en Efeso, los paños y delantales del cuerpo de Pablo fueron llevados a la gente enferma, y fueron sanados y liberados de espíritus malos. Hechos 19:15 dice que en Efeso, los espíritus malos dijeron que conocían a Pablo y a su ministerio. Y, con todo eso, Pablo no les dijo a los ancianos de Efeso: aquí, todos ustedes, entre quienes he hecho milagros extraordinarios. O todos ustedes, entre quienes incluso los demonios han dicho conocer mi nombre. Al contrario, Pablo siempre estuvo enfocado en el poder transformador de vidas de la palabra de Dios, y les dijo:
todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. 2. Es como si Pablo hubiera dicho, esto es lo que hago. Ciertamente hago muchas otras cosas, pero principalmente soy un predicador, y predico sobre el reino de Dios. B. Ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Pablo aquí mostró gran tristeza, gran compasión y valor. Les dijo algo que no les había dicho antes, que esta sería probablemente la última vez que lo vieran, y él a ellos. Esta noticia caería como una bomba para estos líderes de la iglesia. Y no olvides el gran vínculo que Pablo tuvo con estos líderes efesios. Estuvo en Efeso por 2 años, y el ministerio fue tan eficaz que Hechos 19:10 dice, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2. Esa cantidad de tiempo y ese tipo de ministerio eficaz construye lazos de compañerismo y amistad que perduran. 3. Fue difícil para ellos creerlo. Tal vez al principio pensaron que estaba bromeando. Pero rápidamente entendieron que no era así, y comprendieron por qué les pidió que caminaran 36 millas para reunirse con él. C. Ninguno verá más mi rostro. En todo esto, el gran amor e interés de Pablo por los líderes de la congregación en Efeso era simplemente un reflejo del gran amor de Jesús por ellos. Pablo siguió a Jesús en todo lo que pudo, como Jesús amaba tanto a estos creyentes, también lo hacía Pablo. Y es fascinante reflexionar en cómo esta parte de la vida de Pablo reflejó la vida de Jesús. Al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de sus discípulos. Al igual que Jesús, Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraron contra su vida. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo el ser entregado a los gentiles. Al igual que Jesús, Pablo declaró su voluntad de dar su vida. Al igual que Jesús, estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Al igual que Jesús, él expresó su abandono completo a la voluntad de Dios. 2. ¿Debemos esperar algo diferente? ¿Es el siervo mayor que su amo? Nosotros también debemos esperar y conocer la participación de sus padecimientos. Filipenses 3:10. 5. 26 a 27, la solemne declaración de Pablo de su inocencia ante Dios. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, hay mucho envuelto en estas 2 palabras. Tiene el sentido de, como probablemente ya no los veré, porque los amo mucho, como he invertido mucho de mi corazón y mi vida en ustedes, por tanto ustedes necesitan saber. B. Yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Como si estuviera dando testimonio en un tribunal de justicia, Pablo declaró que su corazón estaba limpio. Él podía dejar a estos cristianos al cuidado de Dios con una conciencia tranquila, sabiendo que no había rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y deberíamos apreciar más el valor de una conciencia tranquila. Con la ayuda de Dios, podemos tener una, por lo menos tan tranquila como es posible desde este punto en adelante. C. Todo el consejo de Dios. Pablo podía dejarlos con una conciencia tranquila porque sabía que les había enseñado todo el consejo de Dios. Y Hechos 19, 9-10 nos dice que Pablo instruyó a los efesios y a los de la región por más de 2 años, utilizando un cuarto alquilado de la escuela de Tirano. Hay algunos indicios de que Pablo enseñó por varias horas al día y unos 6 días a la semana. Esto significa que hubo cientos de horas de enseñanza, probablemente más de 1500 horas. 2. Tuvo bastante tiempo para llevarlos versículo por versículo a través de los libros de las Escrituras hebreas. Es posible que también hayan estudiado la vida de Jesús, usando algunos de los relatos sobre su vida que se escribieron durante ese mismo periodo. 3. Hoy, debería haber más y más personas que presenten todo el consejo de Dios. Pablo después advertiría que en los últimos días, la gente no sufriría la sana doctrina, sino que buscarían maestros que les dijeran lo que querían escuchar, maestros que les rascarían la comezón de oír. 2 de Timoteo 4:3. 4.
Muchos predicadores hoy en día solamente usan un texto bíblico como plataforma de lanzamiento y luego dicen lo que quieren, lo que la gente quiere escuchar. Otros citan alguna parte de la Biblia para ilustrar sus puntos o para ilustrar sus historias. Sin embargo, el verdadero llamado de un predicador es simplemente dejar que la Biblia hable por sí misma y que declare su propio poder. Si tomamos seriamente el testimonio de Pablo, debemos decir que esos predicadores que deliberadamente fallan de declarar todo el consejo de Dios son culpables de la sangre de todos. El predicador que predica lo que su audiencia quiere oír, y no todo el consejo de Dios, hiere tanto a su audiencia como a sí mismo. 6:28, animándolos a ver por sí mismos y por el pueblo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por tanto, este es el segundo por tanto de Pablo en esta sección. El primer por tanto hacía referencia a su propia vida: yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Este segundo por tanto les da instrucción a los líderes de los cristianos efesios. Mirad por vosotros. Pongan atención a su propia vida. Ustedes tienen un alto estándar que cumplir. El estándar no es la perfección, pero sí es estándar alto. Ustedes no cumplirán con ese alto estándar si no le prestan atención, si no mirad por vosotros. Y estas palabras de Pablo fueron aún más dramáticas tomando en cuenta la tensión y la atmósfera de esta reunión. Estas palabras importaban. 2. El líder piadoso sabe que el liderazgo eficaz fluye de una vida, no solo del conocimiento. Mirad por todo el rebaño, presten atención al pueblo de Dios. Ámenlos, vean por ellos, cuídenlos. Háganlo porque el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Para apacentar la iglesia del Señor, rebaño lleva la idea de oveja. Apacentar la iglesia del Señor continúa con esa idea. Él les está diciendo que sean pastores para apacentar la iglesia del Señor, para servir a las congregaciones de las casas iglesias como pastores fieles. Y la primera idea detrás de ser un pastor es alimentar al pueblo de Dios. Ellos han de ser pastores de la iglesia de Dios. Poimanino se refiere en general a atender a un rebaño, en particular, a dirigir al rebaño a pastos y así alimentarlos. Este es el primer deber de los pastores. 2. Los pastores no solo alimentan, también dirigen. Bajo la guía del pastor principal y en la comunidad del pueblo de Dios, ellos guían al pueblo de Dios a donde Dios quiere que estén. La cual él ganó por su propia sangre. Esta es una razón muy importante por la cual ellos debían mirar por sí mismos y por el rebaño de Dios. Tenían que hacerlo porque la iglesia no les pertenece a ellos, pertenece a Jesús quien la ganó por su propia sangre. Y cualquier persona responsable tendrá más cuidado de algo que le pertenece a otra persona. Los líderes necesitan recordar que la iglesia pertenece a Jesús. Si unimos estas dos ideas, se forma un equilibrio maravilloso. Las ovejas necesitan recordar que Dios ha designado pastores para alimentarlas y guiarlas. Los pastores necesitan recordar que el rebaño pertenece a Dios, y no a ellos. 2. Considerando la grandeza del precio. Esto llama a los líderes entre el pueblo de Dios a ser dedicados y consagrados, su propia sangre. 7:29. Cuiden al rebaño del peligro externo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Porque yo sé. Pablo presiona la urgencia aquí, advirtiendo a estos líderes que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Él sabía que un pastor, un líder del pueblo de Dios, tiene que hacer más que solo alimentar y dirigir, también tiene que proteger. Y Pablo no dice cómo lo supo, solo dijo, yo sé. Que no perdonarán al rebaño, estos lobos serán viciosos. No se contendrían contra el pueblo de Dios, sino que tomarían a tantos como pudieran. 8:30. Cuiden al rebaño del peligro interno. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y de vosotros mismos se levantarán.
A menudo es más fácil para los pastores lidiar con lobos que vienen de afuera, evidentes falsas doctrinas y vientos de doctrinas insensatas. Pero a menudo es muy difícil tratar con aquellos que se levantan de vosotros mismos. Y imagina cómo habrán recibido esto los hombres que escuchaban a Pablo. Sería difícil de creer, y como los discípulos de Jesús, muchos de ellos dirían, yo no, Señor. B. Hablen cosas perversas. Este es su método. Pervertirán lo que es bueno. C. Para arrastrar tras sí a los discípulos, esta es su motivación. Quieren seguidores. El ego puede hacer que las personas hagan cosas que nunca pensaron que harían. 9:31. Más estímulo para velar. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por tanto, velad, este fue el tercer por tanto de Pablo en una sección tan corta. Él dio el primer por tanto sobre sí mismo, su conciencia tranquila, Hechos 20:26. Él dio el segundo por tanto sobre lo que ellos deberían hacer, miren, Hechos 20:28. Este tercer por tanto es dado después de explicar la urgencia de mirar por ellos mismos y el rebaño. B. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les pidió que tuvieran el mismo cuidado y preocupación por el pueblo de Dios que él había tenido. Fue un cuidado por un periodo prolongado, por 3 años. Fue un cuidado constante, no he cesado. Fue un cuidado vigilante, amonestar. Fue un cuidado universal, a cada uno. Fue un cuidado sincero, con lágrimas. 10:32-35, la conclusión de Pablo, recuerden un corazón de sacrificio. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia. A pesar de que Pablo lo dio todo por los cristianos de Efeso por unos 3 años, al final solo pudo encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo sabía que se avecinaban problemas para él y para los cristianos efesios. Sin embargo, Dios y la palabra de su gracia lo sacarían adelante. Y los programas no pueden hacerlo, el espíritu de la época no puede hacerlo, el marketing eficaz no puede hacerlo, el entretenimiento no puede hacerlo. Solo Dios y la palabra de su gracia pueden sobreedificaros y daros herencia en el cielo. B. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Pablo concluye tratando de comunicar lo que hay en su corazón, su motivo en el ministerio. No estaba en el ministerio por sí mismo, sino para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo. Trabajando así significa que Pablo era un obrero esforzado para la gloria de Dios. C. Más bienaventurado es dar que recibir. Sus últimas palabras antes de partir, tomadas de unas palabras de Jesús no registradas en los evangelios, son perfectas para todo aquel que ministre al pueblo de Dios. Los líderes deben estar más preocupados por lo que pueden dar a su rebaño que por lo que su rebaño puede darles a ellos. Y, sin un corazón de sacrificio no puede haber un verdadero, eficaz y eterno ministerio, y debe ser un sacrificio hecho con gozo, si tomamos en cuenta toda la bendición que conlleva. 2. Más bienaventurado es dar que recibir es la mejor bienaventuranza de todas. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo cómo ser bendecidos. Aquí nos dice cómo ser más bendecidos. 3. No nos debe tropezar el considerar que Jesús enseñó muchas cosas que no están registradas en los evangelios. Juan nos lo dijo también en Juan 21:25. Pero podemos confiar que Dios ha preservado todo lo necesario de la enseñanza de Jesús. 11:36-38, una despedida emocional de Pablo a los ancianos de Efeso. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos,
y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Esto nos recuerda que Pablo no era un dispensador frío de doctrina, sino un hombre cálido y pastoral que amaba a su gente con todo su corazón y que se ganó el amor de ellos. Que no verían más su rostro. Ellos partieron con lágrimas, oraciones y una fiesta de despedida, creyendo que solo volverían a encontrarse en la eternidad. Y, dada la fuerza de la advertencia de Pablo a estos líderes, es justo preguntarse cómo le fue a la comunidad cristiana de Efeso después de esto. Unos 30 o 40 años después, Jesús envió una carta a esta iglesia en Efeso, que se encuentra en Apocalipsis 2. Los felicitó por varias cosas. Su arduo trabajo por el reino de Dios. Su resistencia y perseverancia en tiempos difíciles. La manera en que lidiaron con aquellos que eran malos y con los falsos profetas. No se dieron por vencidos cuando estaban exhaustos. 2. Sin embargo, a pesar de todo, Jesús les dio una seria advertencia. Habían dejado su primer amor. Apocalipsis 2:4. A menos de que las cosas cambiaran pronto, Jesús ya ni siquiera estaría presente entre ellos. 3. Es muy posible que en su afán por combatir las falsas doctrinas lo que parecen haber hecho muy bien dejaron atrás su primer amor por Jesús y por los otros. Es una gran ilustración del principio que dice que al diablo no le importa de qué lado del bote nos caigamos, siempre y cuando estemos en el agua y no en el bote. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal, mi sitio en internet es demim.es.tl.